Mi invitado de hoy se llama Carlos Coras Zavala, abogado y socio del estudio jurídico Ferrere. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Marcus. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Carlos, ¿cómo iniciaste tu historia como abogado? Bueno, la historia la inicié cuando decidí que no iba a ser doctor. Mi padre fue doctor, era neurocirujano y durante todo el colegio yo estaba seguro que iba a ser doctor, médico. Y él me llevó a ver ciertas cirugías cuando yo estaba en sexto curso. Y yo estaba con la convicción de que iba a ser doctor, tenía una vocación de servicio y quería ayudar, francamente, a la gente. Y mi padre me dijo, mira, Carlitos, la medicina es una vocación. Vos querés ser doctor porque yo soy doctor. Tenés que sentir que querés ser doctor y podés ayudar con otras profesiones a la gente también. No, yo le decía que quería ser doctor. Entonces, un día se levanta y me dice, acompáñame, tengo que ir a ver pacientes. Y recuerdo que fui hasta el hospital italiano y me hizo ingresar a lo que yo creo que habrá sido terapia intensiva, y vi a unos niños recién nacidos con unos tubos y con unas vías, y me mareé y me desmayé. ¿Te hizo mal? Me hizo mal, me sentí muy mal, y cuando salí le dije a mi papá, papá, no quiero ser doctor. Ya. Me dijo, me parece muy bien, me dijo. ¿Estudiaste Derecho en Asunción? Estudié Derecho en Asunción y ahí decidí que quería ser abogado, y hoy encuentro que mi vocación es el Derecho, amo el Derecho. O sea, ¿terminaste la carrera en la Universidad de Asunción? Ingresé en la Universidad Nacional de Asunción. Acá el ingreso se da hubo muchísimos candidatos, pero también muchos ingresantes. Ingresan 600 personas, por lo menos en mi promoción. Ingresaron 600 personas y hubo como 2.000, 3.000 candidatos. Ingresé en el 2002 y terminé en el 2007. ¿Cuántos abogados tiene Paraguay? Porque tengo la impresión siempre hay muchísimos. Hay muchísimos, Marcus. Y sobre todo cuando uno relaciona con otros países. Paraguay tiene 65.000 abogados para 7 millones de personas. Sí. Y Argentina, por ejemplo, creo que está por los 130.000, el doble, para 40 millones de personas. Sí. Y Brasil debe estar por los 320.000 para 220 millones de personas. Entonces tenemos 3-4 veces más abogados por persona. Por persona. Hay muchas universidades de derecho, entonces y Paraguay no tiene un sistema de colegiatura obligatorio. O sea, uno egresa a la facultad y con ello jura ante la Corte Suprema de Justicia y ya puede ejercer. No se toma un examen adicional como lo sería el de Estados Unidos, el BAR, por ejemplo. ¿Y eso trasladas también? ¿Tenemos aquí más problemas jurídicos, más juicios en comparación a otros países o similar? No. Yo diría que hay una superpoblación de abogados en detrimento de otras carreras técnicas. O sea, una carrera humanística como el derecho, pero que el enfoque debería ser formar más técnicos, formar más ingenieros, formar más especialistas en tecnología. Creo que es algo que Paraguay debería rever. ¿Y después de estudiar Derecho, una persona ya es abogado o obligatoriamente tienes que trabajar un año en la corte o otras cosas? Uno recibe su título y ya es abogado. Uno jura ante la Corte Suprema, que es un procedimiento formal, y ya es abogado. No hay limitaciones tampoco. No hay ninguna limitación y no es necesario que uno ejerza. Y lo que ocurre es que de esos 65.000 abogados, no todos ejercen en la profesión. Algunos son administradores de empresas, ganaderos. Ya. En tu caso, después de terminar la carrera, ingresaste a trabajar como empleado público en el inicio, ¿no? Sí, inclusive antes. Es práctica común en Paraguay que los estudiantes de Derecho ejerzan o practiquen, es el nombre, vayan a honoren gratis al Poder Judicial a aprender. ¿Pero eso es obligatorio dentro de la facultad? No es obligatorio, pero es conveniente porque ahí uno aprende muchísimo. Sí. En la práctica uno aprende más de lo que uno aprende en la facultad. ¿Y dónde practicaste? Practiqué en un juzgado civil y recuerdo que cuando ingresé por primera vez gratis al juzgado civil, la jueza me pidió que pase expedientes. Mi trabajo era recibir un pedido del abogado y pasar el expediente, pero yo sabía que así no iba a aprender. Pasando expediente y poniendo sello no iba a aprender. Entonces le propuse a la jueza llevar mi propia computadora, no son las laptops de hoy en día, sino las que tenían el CPU, las grandotas, que iba a llevar mi propia computadora si ella me dejaría ayudarle con las resoluciones. Y me dijo que sí. Entonces llevé mi computadora, ingresé al Poder Judicial. ¿Y lo dejaste ahí? Me hicieron registrar la computadora y me asignaron una esquinita, pero era una esquinita, Marcus, pequeñísima, donde yo trabajaba. Y ahí empecé a aprender cómo hacer resoluciones judiciales. ¿Y después de terminar tu carrera, te contrataron de la corte? Sí, al terminar la carrera fui contratado, empecé en un juzgado donde hay juicios de menor cuantía,
¿verdad? En el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia. Y continué ahí por unos años, ¿verdad? A varios años. Varios años, tuve como 5 años en el Poder Judicial contratado. Y llévanos ahí, o sea, ¿cómo me imagino eso en el día a día? Bueno, el Poder Judicial es un mundo kafkiano, le digo yo, es como un laberinto. Uno ingresa y inclusive la arquitectura del edificio es una mole gris, gigante, cuadrada. Hay un Palacio de Justicia en Sajonia para todo Asunción, ¿no? Claro, en Paraguay hay 18 circunscripciones. Palacio de Justicia es 18. Claro, diseminados, o sea, hay una supuesta descentralización dependiendo del área, Sí. ¿verdad? Pero la gran mayoría de los juicios están en Asunción. ¿Pero es uno por departamento? Sí, es uno por circunscripción, es así. Ok, Es entonces Asunción tiene uno solo. Asunción tiene uno. Ok. Asunción tiene uno, pero dentro del Poder Judicial está la Corte Suprema, están los tribunales de cuenta, que son para derecho administrativo. Todo en el edificio mismo. Todo el edificio. Ok. Tenés tribunales de apelación civiles y penales, Ya. laborales. Entonces yo diría que es un mundo. Es un mundo donde no sé cuántas personas trabajan, pero ahí deben circular 10.000, 20.000 personas por día. Cada día. Es impresionante, ¿verdad? ¿Qué hiciste ahí? Y bueno, francamente aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de resoluciones judiciales y también en general de cómo opera la justicia y también de cómo se perciba la justicia, ¿verdad? De cómo perciben los ciudadanos la justicia. Fue muy interesante. ¿Cómo perciben? No tan bien, ¿no? Te cuento una anécdota. Una anécdota que me parece interesante para reflejar. Estaba trabajando yo en el Poder Judicial y un abogado me pide un expediente. Le paso el expediente y me pide que haga algo en el expediente que no correspondía. Entonces le contesto eso. Ahora, mire, doctor, usted puede apelar, puede hacer lo que le parezca, pero yo en esto no, simplemente tengo que devolver el expediente. Entonces, al despedirse me pasa la mano y yo siento que, sin apretar la mano, su mano estaba recta, yo siento algo y separo mi mano y veo que cae un billete. Cae un billete y le digo, doctor, creo que se le cayó, le digo, para no exponerlo, ¿verdad? Creo que se le cayó, por favor, si puede recoger esto y el expediente va a proceder conforme corresponda. Entonces, yo lo que diría es que hay una percepción cultural, inclusive paraguaya, desde dentro del Poder Judicial y desde fuera del Poder Judicial de corrupción, ¿verdad? O sea, se espera que el funcionario pida algo y no siempre es así. Para cualquier mínima gestión. Para cualquier mínima, desde la más pequeña hasta la más básica, es como que es una percepción en general que yo creo que tiene la ciudadanía. Este es un ejemplo en particular, no digo que ocurra siempre, nuevamente hay jueces, funcionarios honestos y para los honestos es muy difícil porque están mal remunerados, están muy mal remunerados. ¿Cuánto gana un juez? No, te soy sincero, Marcos, no sé en monto exacto, pero yo te puedo asegurar que para la responsabilidad Más o menos. debe estar por los $2.000, $2.500. Ya. No quiero faltar a... Ya. Pero para la responsabilidad que tiene un juez Sí. y para la magnitud de las cuestiones que decide, no están remunerados adecuadamente. Lo mismo los fiscales y demás. Entonces, el sistema empuja a una tendencia, ¿verdad? Y para ser juez, uno hace tu misma carrera Sí. y después tiene que cumplir más requisitos, ¿no? Exacto, hace una carrera y se le selecciona, hay como un cursus honorum, ¿verdad? De selección, hay un organismo que selecciona al juez, lo propone y luego ejerce, ¿verdad? Y hay una escuela judicial también. ¿Tenemos suficientes jueces o faltan? Yo creo que tenemos suficientes jueces, tal vez falte más tecnología. En Paraguay creo que hay como 950 jueces por lo que... Ya. Pero el ingreso al expediente judicial que es reciente en Paraguay. Entonces, ¿eso es en relación a los otros países? ¿Estamos ok con cantidad de No, jueces? yo diría que podría haber más. Algunos más. Sí, debería haber más, tal vez más juzgados, sí. Hay una sobrepoblación, hay demasiados casos en relación con los jueces que tenemos. Lo que sí fue una evolución en Paraguay fue la introducción, por lo menos para cierto tipo de procesos, del expediente electrónico, que en otros países debe ser la norma. ¿Eso cuándo empezó? Hace 3, 4 años aproximadamente. Reciente, Sí, es muy reciente, no estamos hablando de algo que no tiene 10 años. ¿Y sentís que eso ayuda en eficiencia? Ayuda muchísimo. Ayuda en eficiencia, ayuda en transparencia. Ya. Ayuda, o sea, antes el abogado para cualquier gestión inevitablemente debía recurrir o debía ir hasta el Poder Judicial, con el costo de combustible, con el costo de tiempo, de traslado, de todo. O sea, es ineficiente por donde lo mires. Y hoy se realiza el trámite en línea, la mayoría, y uno puede saber lo que sucede en el expediente. Ya, Y ya. está ahí inmodificable, ¿verdad?
¿Eso significa que todos los expedientes están ya digitalizados? Los expedientes civiles sí, es un proceso. Porque yo conozco siempre, las pocas veces que me tocó necesitar algo, casi siempre me dicen, no encuentran el expediente, Sí. se perdió el expediente, cosas así. Existe, o sea, es un proceso. El software está, pero los expedientes están siendo cargados, los expedientes nuevos ya están ingresando, pero hay otros que tienen que cargarse. Todavía no todos están digitalizados. Porque yo me recuerdo, yo vi, cuando me fui al Palacio de Justicia, hay tipo carpetas de expedientes por todo lado, y simplemente viéndolo uno se da cuenta, yo tampoco encontraría si tendría las cosas en ese desorden en cualquier lado, cualquier cosa. Es difícil. O sea, ¿no existe una especie de archivo central bien ordenado? Para los expedientes físicos no, hay un casillero, como bien mencionaste, enorme, lleno de expedientes y por letras. Entonces, ¿qué suele suceder? Que a veces el funcionario archiva el expediente que empieza con la letra A, por el apellido generalmente del que demanda, en la letra Z. Y ahí ya, o sea, es un error, ¿verdad? Es un infierno. Y es un infierno volver a encontrar, claro. Sí. Y pasa mucho porque hay demasiada gente que pide demasiado expediente y al mismo tiempo el funcionario tiene que controlar que la persona que está mirando el expediente no quita una foja, no lleve el expediente. Entonces... Pero entonces hay problemas de procesos dentro de cómo opera el sistema, porque si no hay un archivo bien estructurado, ordenado, es muy difícil. Es muy difícil y a eso iba cuando mencionaba que la digitalización ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Sí. Evita todas estas cuestiones, el error humano y demás, ¿verdad? Pero mencionaste todo lo civil. Todo lo civil. Lo penal no. Lo penal, francamente, desconozco, Marcos, el Estado porque no soy penalista, pero se está migrando la mayoría de las jurisdicciones hacia esa vía, ¿verdad? Y comparando, Ferrer trabaja en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay. Sí. ¿Cómo ves las diferencias con los otros dos países en comparación? Es inevitable ver diferencias culturales y diferencias políticas también. Yo creo que Uruguay, por ejemplo, es un país para Sudamérica, inclusive con un grado de formalización muy importante y de respeto, de institucionalidad muy importante. Así lo veo a Uruguay y lo veo al sistema jurídico de Uruguay. También es como que está un paso por encima de la gran mayoría de los países de Sudamérica. Y también de información y en calidad de debate y en general, ¿verdad? De sus profesionales. Bolivia yo creo que depende de la región. En La Paz el ambiente es más político, sería como en Washington en Estados Unidos, mucho más político. Y en Santa Cruz, que es como un polo industrial, es más, no sé si decir técnico, pero bueno, hay diferencia, como una idiosincrasia distinta, ¿verdad? Pero nuevamente creo que Paraguay está transitando un camino de mejora. Yo soy optimista. Veo hitos que se fueron marcando que muestran que Paraguay es un país que va a evolucionar no solamente en lo judicial, sino en lo económico y en otras cuestiones también, ¿verdad? Así, alguien viendo de afuera, ¿tenemos leyes en Paraguay que son llamativamente o particular muy diferentes a otros países? Latinoamérica se caracteriza por la volatilidad, Marcos. Vos sabés, vivís hace un tiempo acá, es la inestabilidad, el cambio de las reglas de juego. Paraguay derrocó a la dictadura de Alfredo Stroessner en el 89 y la constitución paraguaya, la primera constitución democrática, es de 1992. Hace un tiempo ya, 1992, hace 30 años, ¿verdad? Con la constitución de 92 Paraguay dicta una ley de inversiones. Y en la ley de inversiones Paraguay le garantiza a los inversionistas que van a poder ingresar sus capitales a Paraguay de manera libre, que van a poder extraer sus capitales de Paraguay de manera libre, que el tipo de cambio va a ser libre según la oferta y la demanda, que la inversión extranjera va a ser idéntica a la inversión nacional, entre otras garantías. 30 años hace eso y se mantiene. Todo dentro de la Constitución. La Constitución la garantiza de manera general y hay una ley específica de inversiones. Sí, hay una pregunta. O sea, vimos, por ejemplo, en Argentina o en otros países donde justamente esos puntos se limitan. Sí. ¿Ahí no es dentro de la Constitución o simplemente lo violan la Constitución? No sé en Argentina, no sé cuál será el proceso en Argentina, si es a través de la vía constitucional o legal, pero lo que yo sí puedo decir, y sin temor a equivocarme, a pesar de las debilidades que tiene Paraguay, que son muchas,
las debilidades y fragilidades institucionales es que Paraguay es un país estable, económicamente estable. ¿Por qué? Y creo que los políticos, con su mayor o menor vocación, reconocen que Paraguay es un país mediterráneo. Estamos rodeados de un continente que es Brasil, estamos rodeados de un país gigante que es Argentina, estamos rodeados por Bolivia y no tenemos una salida directa al mar. Entonces Paraguay tiene que ofrecer mecanismos o incentivos para la inversión extranjera. ¿Cuál es el primer incentivo? Nuestra estabilidad. O sea, uno invierte en Paraguay y a hoy no hubo nacionalizaciones, no hay casos de expropiaciones de bienes de extranjeros por el hecho de ser extranjeros y demás. No hay cambios de regla de juego en el tipo de cambio, sigue el tipo de cambio libre. Tampoco en la expatriación de bienes, no hubo, y yo creo que esa garantía viene por la ley, pero también por la necesidad que tiene Paraguay de captar esos recursos para nuestra economía y el desarrollo social y económico. ¿Y el sistema jurídico acá es independiente de la política o tiene mucho, influencia? Es una buena pregunta. Yo creo que estamos transitando un camino, Marcos. O sea, el Poder Judicial, a mi criterio, hoy aún no es independiente. Pero según cómo está debería ser. Según la Constitución, ¿no? Tiene que haber una independencia de poderes, 3 poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial, sí. Con interrelación, igual, no subordinación. Igual que en otros países. Igual que en otros países, sí. O sea, es la tendencia que ya viene de la teoría de la separación de poderes, ¿verdad? De Montesquieu. Y eso funciona, pero en la práctica hay cierto sometimiento todavía a los poderes fácticos y políticos, ¿verdad? Ahora, creo que estamos mucho mejor que antes. Mucho mejor, es como que cada vez se está transitando un camino de independencia, falta mucho, pero estamos yendo hacia ahí, ¿verdad? Lo que me llamó siempre la atención, cada rato se escucha o se ve de juicios que después de 20 años, 30 años siguen en curso. Sí. ¿Cómo es posible algo así? Es que no existe una ley que establezca un límite máximo para los procesos. ¿Eso hay en otros países? Probablemente no. Tal vez en Sudamérica en algunos, ¿verdad? Pero en otros países no sería la regla, ¿verdad? Acá la regla sería un juicio ordinario, que es un juicio común, civil, puede durar entre 6 a 10 años, podría pasar. ¿Cuál es el promedio de un juicio en tu experiencia? Bueno, mi experiencia, un juicio para demandar, por ejemplo, un pagaré. Buen ejemplo, sí. Sería entre 2 a 4 años. Hasta el cobro efectivo. En cobro de un pagaré. Hasta el cobro de un pagaré, que debería ser un juicio más rápido. Porque un pagaré básicamente es un instrumento de que alguien me debe, claro, me tiene que pagar. Claro, es un instrumento, es un papel donde una persona reconoce que tiene una deuda. Y si no paga en fecha, se le embarga. Ser sencillo, ejecutado, pero no es. Pero no lo es tanto, ¿verdad? O sea, hay ciertas etapas que necesariamente tienen que transitarse y demora, ¿verdad? O sea, si bien la ley establece plazos, los plazos no suelen ser cumplidos por la sobrecarga judicial que tiene el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Y qué causa ese lapso que da de 2 a 4 años? Bueno, causa ahí habría que hacer un análisis fino. En primer lugar, la demora judicial causa que el acreedor no pueda cobrar en tiempo y forma lo que prestó. Entonces, sí, pero me refiero a qué hace. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del retraso que tarde tanto tiempo? Yo creo que la sobrecarga en el Poder Judicial, hay demasiados casos, no hay suficientes funcionarios y eso hace que no puedan atender en tiempo y forma los... Y todo tiene que ir a un juez, porque yo conozco, por ejemplo, de Europa, de Austria, por ejemplo, sí. Existe una figura nueva sí. que tiene básicamente un abogado o un funcionario público que tiene ciertos derechos de un juez. Entonces ellos atienden y ejercen básicamente todo lo que es, por ejemplo, quiebras de personas privadas sí. o empresas, manejan ellos. Para justamente alivianar lo que tienen que hacer los jueces. Eso no existe. No existe en Paraguay. Sí, uno debe ir a un juez, necesariamente. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen como un sistema de desposesión privada, en el sentido de que en ciertas etapas uno puede ir a recuperar su bien, por ejemplo, su automóvil, ¿verdad? Ahora, mientras uno no ejerza violencia para recuperar el automóvil que le había vendido a la otra persona que no pagó, sí. Uno puede recuperar. Nosotros no tenemos ese sistema. Ese bien, ese vehículo, necesariamente una persona tiene que demandar o la restitución del vehículo o el pagaré y se remata el vehículo. Sí. O sea, es otro sistema. Ok. Es otro sistema. Entrando un poco en ese mundo, si alguien ahora acá invierte o hace un negocio, ¿lo recomendarías hacerlo a título personal o habría una empresa y cuál?
Bueno, dependería en primer lugar. Lo primero que le diría es que si fuese un extranjero debería analizar las normas impositivas de su país. En el sentido de si tienen un sistema impositivo territorial o universal, Claro. ¿verdad? Eso es lo primero. En Paraguay no habría tanta diferencia, ¿verdad? Dependería de lo que quiera hacer, ¿verdad? Francamente. Pero si fuese una unidad productiva y esa persona quisiese limitar su responsabilidad, Sí. le recomendaría que tenga una sociedad necesariamente, porque si lo hiciese a título personal, todo su patrimonio respondería ante el negocio que fue mal. Si una persona quiebra privado, existe como en otros países, si quebras como persona física, después de 5 o 7 años básicamente pagando una cuota, es como se anula el resto. ¿Existe eso aquí? Existe una figura que se llama convocatoria de acreedores. Sí. Y la convocatoria de acreedores te ofrece plazos de quita, o sea, si los acreedores aceptan, Sí. se hace una quita de la deuda y una espera para poder pagar. Claro, pues eso es de común acuerdo. Pero uno no puede quebrar, decirle, y pedir de un juez No. tipo que en un momento. Entonces, No. lo que debo para el resto de mi vida prácticamente, ¿no? Debes para el resto de tu vida. Es casi te diría, una muerte Sí. civil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es prácticamente una muerte civil. Ok, entonces ahí conviene en ese sentido tener una persona Conviene. jurídica de responsabilidad limitada. Exacto. O algo así. O una sociedad anónima, porque lo que hace la persona jurídica es blindar la responsabilidad de uno. O sea, a la cuantía de aportes, al sí. capital que uno aportó. Ahora hay una sociedad nueva, entiendo, de EAS, ¿no? Sí, empresa de responsabilidad limitada, sí, EAS. Una empresa simplificada es. Sí, eso es algo nuevo de este año. ¿Lo recomiendas eso a tus clientes? Sí, todavía no está en aplicación plena. Está pendiente de algunas cuestiones para tener plena aplicación, pero es interesante porque lo que tiene esa sociedad es que permite que exista un único socio. Un único accionista. En Paraguay eso no era posible. La sociedad es un contrato. Ok. Y como contrato se requiere que hayan 2 personas. Pero se implementó esta figura para posibilitar la inversión. Entonces, en ese caso, puede existir un solo accionista y no es necesario que haya un síndico, por ejemplo. Que sí lo requiere la sociedad anónima normal. Que exista un síndico, que exista un directorio, que existan libros sociales y demás. ¿Y una sociedad anónima existente puede retransformarse en una EAS o no es posible? Yo entiendo que sí, que sería posible, pero es una cuestión que tiene que dilucidarse todavía. Es muy nueva la figura de la EAS. Es muy nueva y generalmente hay un estatuto pro forma Sí. para solicitar la apertura de la EAS, y si uno quiere variar un poquitito ese estatuto, ya puede complicarse, ¿verdad? Ya. Entonces, es interesante la figura, pero no sé si es para una implementación inmediata, tal vez en un año. ¿Puedes darnos una idea sobre los costos en Paraguay? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un abogado, una hora de un abogado? ¿Cuánto cuesta un juicio? Para darle una idea a la gente. Depende del tipo de proceso. Los honorarios profesionales en Paraguay están regulados por ley. Entonces, eso sí es importante porque hay que hablarlo antes con el abogado. Para negociar. Para antes. negociar. ¿Es algo que siempre recomendarías Sí, para evitar problemas después? Evitar problemas, y ahí hay una cuestión que es un poco compleja, ¿verdad? Porque la ley de honorarios prohíbe que los abogados renuncien de antemano a sus honorarios. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede negociar sus honorarios con el abogado, pero si la ley establece un honorario mayor, el abogado eventualmente puede solicitar el cobro de los honorarios legalmente previstos. Entonces, como cliente, dependo de la buena fe del abogado. Sí, en parte sí. Ahí es donde Marcus, independientemente del estudio jurídico en el que yo estoy, y para inversionistas extranjeros, yo le diría que como hay 65.000 abogados en Paraguay, es una de las cuestiones más importantes si uno no va a invertir en Paraguay, es encontrar un estudio jurídico, un abogado serio e íntegro. Es muy importante porque es el embajador que va a facilitar el ingreso de esa persona invirtiendo en Paraguay, y si uno contrata a la persona equivocada, no solamente empieza con un pie izquierdo en Paraguay, sino que puede llegar a tener muchos problemas. ¿Cuánto es establecido por ley como honorario? Depende del trámite. O sea, la ley tiene varios artículos y para una sucesión establece X porcentajes de salarios mínimos. Para un juicio ordinario establece por etapas. ¿Cuánto es una sucesión, por ejemplo? En la práctica, una sucesión que no sea complicada, sé que en el mercado se cobra aproximadamente en dólares $800, $700. Pero esa es una sucesión sin muchos bienes, básicas. No es relacionado un porcentaje sobre los bienes. Si tuviese bienes,
Por eso, sí, esa es una sucesión sin bienes. Si tuviese bienes, se establece sobre un porcentaje de los bienes. Francamente, los porcentajes no recuerdo, pero son importantes. Entonces, es ahí donde es importante hablar con el abogado, negociar los honorarios, pero también tener un abogado que en el que uno pueda confiar, ¿verdad? Y que el día de mañana acepte el pacto al que uno llegó y no trate de ejecutar un monto mayor. Eso es una pregunta que siempre las personas me acercan, es ¿qué pasa si muero? Ponerle la sucesión, ¿cuánto tiempo tarda en hacer y todo? ¿Qué trámite? Si la sucesión, si no hay muchos bienes y demás, la sucesión es relativamente rápida, entre comillas. Sí. Puede demorar entre 6 meses a 1 año. Ok. Ahora, hay sucesiones complejas. Yo creo que los juicios de familia, divorcios. Claro, si hay peleas de por medio. Claro, divorcios y sucesiones ahí es como que uno ve lo más complicado de la naturaleza humana. Ahí tarda años. Años. Pero si todo va de buena fe, es en 1 año concluido, en un año, máximo. En un año. Okay. En un año uno tiene adjudicados los bienes a nombre de los herederos, designados los herederos y demás. Otra cosa que muchas veces veo es que si hay personas sacando algo, robando algo, cosas menores, y se despide, ponele, pero nunca hay mucha consecuencia porque básicamente te vas, que sea a la policía, denuncias o algo, pero no pasa nada. Es como te consume tiempo hacer todo eso y después queda en la nada. ¿Cómo funciona el mundo de las fiscalías en tu experiencia? Yo diría que inclusive para las fiscalías puede ser frustrante también, ¿verdad? Y para la policía también, porque se dan estos delitos, se denuncia y al final estas personas consiguen medidas o no se llega siquiera a la imputación, ¿verdad? ¿Quieres decir que delitos menores básicamente ni se persigue? Dependería del caso, dependería del caso. La sensación ciudadana es que no. Yeah. Y que los delincuentes están en las calles. Esa es la percepción. ¿Y ¿verdad? los fiscales todos están sujetos a órdenes de la Fiscalía General? Sí, ¿no? así es. Y ahí nace ese que estamos viviendo en esos días, que se está tratando un juicio político a la Fiscalía General. Claro. Porque esa persona básicamente decide a quién investigo y a quién no. Claro, lo que se objeta, sin entrar a hablar sobre eventuales posiciones, pero lo que se objeta es que no existe una independencia, en teoría, de la Fiscalía. Y eso es lo que se objeta en el juicio político. Quienes impulsan dicen que no tiene independencia ni objetividad para continuar en el cargo y quienes están en contra dicen que sí la tiene, ¿verdad? ¿Pero quién nombra la Fiscalía General? Bueno, hay un proceso nuevamente del jurado, no es el jurado, el Consejo de la Magistratura, se sigue un proceso constitucional, ¿verdad? Hasta designar. Lo mismo pasa con los ministros de la Corte. Y por eso también hay un proceso complejo para destituirlo. O sea, a la fiscal general, a los ministros de la Corte y demás, se los destituye con un juicio político, se denomina, ¿verdad? Es un juicio que la inicia la Cámara de Diputados y eventualmente, si se reúne la mayoría para continuar el juicio, la termina la Cámara de Senadores. Paraguay tiene 2 cámaras. Pero son cargos de mucha relevancia, entonces ese es el esquema. ¿Pero se elige esa posición un juez o una persona ya independiente, ponerle, y ponen ese cargo normalmente? Es una institución compuesta por varias personas seleccionadas de entre varios estamentos, ¿verdad? Y a partir de ahí se va eligiendo y termina siendo una designación política finalmente. ¿Y qué independiente es cada fiscalía? ¿Ellos siempre necesitan un permiso de avanzar o pueden ellos...? No, tienen cierta independencia, ¿verdad? Tienen cierta independencia de criterio y pueden ir avanzando. No hay un sometimiento, si bien es cierto, es vertical la institución. Lo hacen de manera objetiva e independiente, así debería ser, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez entrando en una fiscalía y para hacer un reportaje y no tenían papel, no tenían bolígrafo y era literalmente, si quieres que escribimos algo, tienes que traernos papel y bolígrafo. Y ahí me llamó mucho la atención porque es extraño, ¿no? Encontrar un lugar vacío con personas que de alguna manera quieren hacer algo, pero es como, a veces me contaron ahí que ellos mismos de su salario compran materiales o algo es así. De hecho, a mí me tocó también. Cuando yo estuve en el Poder Judicial, yo tenía que comprar, no siempre,
pero a veces se acababa. Era la tinta que tenía la cinta. No sé si recordás las impresoras que tenían una cinta. Sí. A veces se rompía la cinta o a veces ya no había más. Sí. Entonces pasaba que los funcionarios comprábamos de nuestros salarios la tinta para poder seguir trabajando, ¿verdad? O a veces el papel no recuerdo que se haya acabado, pero la tinta sí, ¿verdad? Era común. Horrible. Sí, pero bueno, yo no sé si seguirá ¿Sigue sucediendo. así hoy eso? Yo creo que está mejor, ¿verdad? Pero probablemente sí siga. Probablemente hay todavía cuestiones de logística que mejorar, ¿verdad? Y en general, personas trabajando dentro del aparato. O sea, Sí. hay muchos famosos planilleros o personas que no son necesarios, o ¿cómo lo ves todo eso? Puedo hablar de mi experiencia personal. Claro. ¿Verdad? No sé cómo estará hoy, pero sí, uno ve que hay personas que trabajan muchísimo. Muchas Sí. más horas, Sí, unos generalmente pocos que de 7 de la estiran. mañana a 1 y Sí. siguen hasta las 5 o 6 de la tarde trabajando. Sí. Y hay otros que no, ¿verdad? Que no, o trabajan poco o no lo hacen. O sea, en mi experiencia sí hay gente que no trabaja como debería, ¿verdad? Y que está hace mucho tiempo. ¿Y qué falta ahí para vos? ¿Es una voluntad política? Porque no debería ser tan difícil poner orden dentro de eso, estructurarlo y hacerlo más eficiente. Sí, creo que no es tan fácil porque son instituciones muy grandes, ¿verdad? Entonces, tener un departamento de recursos humanos que pueda controlar todo eso es complicado. Y hay una cuestión cultural, también hay gente... el gran problema, Marcos, es que muchas de esas personas ingresaron en su momento hace mucho tiempo y sin concurso. Sin concurso, eran designaciones porque era una cuestión cultural, una práctica normal, sin un concurso para ingresar, para ganar el cargo. Una persona después de X años no se puede más despedir, existen En protecciones, el Poder ¿no? Judicial es distinto, para el régimen público es distinto. Ya. Desde el ingreso prácticamente son inamovibles. Entonces básicamente Diría, por lo menos, quedan hasta su jubilación. Sí, esa es la práctica, así es. Entonces quedan hasta su jubilación, a veces están mal pagados, a veces están desmotivados. Entonces sí hay personas que o trabajan menos de lo que deberían o no lo hacen bien, ¿verdad? También están los que hacen muchísimo. Ya. Pero como institución, el Poder Judicial debería tener funcionarios motivados y enfocados en un 100%, y es un camino que hay que transitar. Y hoy probablemente no lo tenga, ¿verdad? Probablemente no lo tenga. ¿Cómo te pasa como abogado con la corrupción dentro de eso? Ahora del otro lado, ¿enfrentas eso constantemente o no? Es complicado, Marcus. Nosotros somos como Ferrere, como Carlos Coda, soy abogado de multinacionales o de Sí. inversionistas extranjeros. Nosotros tenemos un código de ética y también tenemos normas de cumplimiento. Nosotros no podemos ofrecer nada en ningún juicio. Sí. Ni lo haría, Sí. ni lo haría por una cuestión de ética personal, pero además de eso por política no lo podemos hacer. Sí. Y nuestros clientes tampoco. Entonces tienen un litigio en Paraguay y es complicado porque pasa que hay corrupción y pasa que la contraparte podría llegar a ofrecer determinados estímulos, ¿verdad? Entonces no es fácil litigar en Paraguay, y uno tiene que recurrir no a sus buenos oficios, eventualmente hacer una buena presentación, conversar con el juez, pero también a ser astuto, porque tampoco puede dejarse ganar solamente con una deslealtad y una corrupción importante, ¿verdad? Entonces ahí es complicado litigar siguiendo las normas en Paraguay. Seguro muchos abogados lo hacen y bien, pero también hay otros que no, ¿verdad? ¿Y sentís que te hace más lento eso en los resultados? Más lentos, sí, y también frustra a veces, ¿verdad? Porque uno piensa que uno tiene la razón y termina fallándose de otra manera, ¿verdad? Entonces a uno no le queda claro si es por una cuestión de objetividad o de imparcialidad del juez o si pudo haber existido otra razón, ¿verdad? ¿Y cómo es el mundo del arbitraje? Porque muchos juicios, básicamente para no ser sujeto a esos temas, llevan a un arbitraje. ¿Cómo te va ahí? Claro, el arbitraje básicamente es un método alternativo de resolución de disputas, justamente que en teoría pretende evitar, sobre todo la mora judicial, y acá en Paraguay que hay una sensación de percepción de corrupción también, bueno, en parte eso, ¿verdad? Y yo diría que para las cuestiones comerciales es habitual, no todos la pactan, pero es más habitual que se pacte, ¿verdad? Y en mi experiencia hay casos positivos y hay casos que no lo son tanto, ¿verdad? Positivos que se resolvieron enseguida, pero hay casos que se llegaron a judicializar por determinadas razones y entonces ahí el proceso se vuelve mucho más lento y uno termina ingresando también a lo que eventualmente pactó evitar, ¿verdad? Que era el Poder Judicial. ¿No recomendarías? Yo lo recomendaría, pero creo que es perfectible el proceso. O sea, hay que blindar más al arbitraje y darle
esa autonomía que debería tener. Sí, pero sí lo recomendaría, sin dudas. Okay. Cambiando el tema, hoy vimos recién antes de nuestra entrevista que Paraguay pasó ese examen de Gafilat Sí. sobre no entrando a una lista gris. Sí. Sé que estuviste muchos años en el Banco Central del Paraguay. ¿Trabajaste básicamente en esa área o te tocó eso, no? Yo trabajé en varias áreas en el Banco Central. El Banco Central supervisa a todas las entidades financieras prácticamente de Paraguay, salvo cooperativas y el mercado bursátil. Entonces, mi trabajo era reglamentar el funcionamiento de esas entidades supervisadas. Trabajé también en proyectos de leyes. Modificamos la ley de bancos. Paraguay tuvo una gran crisis financiera en 1996, enorme, que destruyó la economía y diría que nos retrasó por generaciones. Entonces, se modificó la ley de bancos para evitar o intentar evitar una crisis de esa naturaleza. Y también en parte ayudamos con ciertas reglamentaciones para evitar ingresar a esa lista que comentaste de Gafilat, básicamente una institución sintetizando mundial que establece cuáles son las buenas prácticas para evitar el lavado de dinero. ¿Cuándo inició eso? O sea, ¿en qué año? Inicia básicamente, ya no tengo el año exacto, pero se potencia después de los atentados de la Torre Gemela. Ya. En los atentados de la Torre Gemelas en el 2001 es como que se le da mucho más ímpetu. Lo del lavado de dinero viene ya de la época de Pablo Escobar, te diría la década de 1980 en adelante, y el financiamiento de terrorismo del 2001. Pero esas evaluaciones de listas gris y todo, hace 20 años. Paraguay habrá tenido su primera evaluación Marcus en el 2009. Ahí Paraguay ingresa a la lista gris. La lista gris básicamente es una lista donde se menciona que el Estado quiere cooperar, pero que sus instituciones no son adecuadas para supervisar. Estando en la lista gris implica como consecuencia muy difícil girar dinero. Estar en la lista gris significa que sos un país con problemas serios de lavado de dinero, que las instituciones no pueden prevenir el lavado de dinero, y eso irradia en la economía de una manera muy importante. En primer lugar, los costos de transacción son más elevados. O sea, enviar dinero, si un paraguayo o una empresa en Paraguay quiere enviar dinero afuera, esos costos son mayores. Sí. Porque Paraguay como país es más riesgoso. Inclusive afectan los bonos que se puedan emitir en el exterior de Paraguay o de cualquier empresa que esté en Paraguay, porque la percepción de riesgo es mayor. Y en general también las inversiones. Hay, por ejemplo, grandes fondos previsionales que invierten sus recursos en empresas o en países que no pueden, por política de inversión, invertir en países que están en esta lista gris o en la lista roja o negra. Y estuvimos en la lista gris en 2009. Estuvimos en 2009 y por suerte estuvimos muy poco tiempo. ¿Cuándo estuvimos hasta el levantó? 2012 aproximadamente. Fue un trabajo importante que se hizo, había hecho en esa época el Banco Central. ¿Estuviste en el banco en esa época? Estuve, pero no estuve en cargos de relevancia, así que pero hubo gente que tuvo mucho mérito. El doctor Benigno López, que luego fue ministro de Hacienda y demás, tuvieron mucho mérito. Y luego Paraguay permaneció afuera de la lista gris. Pero hubo un cambio. Antes se evaluaba, o Gafilat evaluaba el cumplimiento de estas políticas en base a si uno tenía leyes o no. Si uno tenía leyes o no para evitar el lavado de dinero. Y luego en 2012 hubo un cambio de paradigma y ya no solamente evalúan si uno tiene las leyes o las normas, evalúan la eficacia. Si estas normas se implementan, cuántos casos hay de condenas, cuántas imputaciones, y es ahí donde Paraguay estaba más, en esa parte institucional, estaba con menos argumentos para obtener una exención de esa lista, y hoy por suerte, por muchos cambios que se hicieron, Paraguay pudo evitar estar en la lista gris y estamos como país cooperante. Pero eso significa ahora nos dejen en paz, entre paréntesis, un tiempo, o cada año se repite. Son periódicas, va a volver a haber una evaluación, porque así la globalización es un fenómeno complicado, cultural, económico, social, y la globalización del crimen también. O sea, las asociaciones criminales evolucionan, se vuelven cada vez más sofisticadas, utilizan instrumentos distintos para no ser detectados, y entonces las normas y la eficacia también tienen que evolucionar. No es algo estático, uno no consigue una vez y se queda, porque probablemente en 5 años el mundo sea totalmente otro. No sabemos si las inversiones se van a hacer solamente a través de criptomonedas, y el sistema financiero va a utilizar mayoritariamente esa vía. Entonces son periódicas las evaluaciones,
y son periódicos los cambios que hay que hacer. Porque siento en los últimos 5 o 10 años, o sea, los reglamentos, todo lo que uno tiene que hacer, si vende algo, si compra algo, los bancos, todo eso es muy estricto, es muy mucho estricto. Control, causa mucho trabajo. ¿Todavía sentís que existe un problema real de lavado de dinero en Paraguay? Creo que sí. Paraguay necesita más institucionalidad, instituciones más fuertes para poder prevenir el lavado de dinero. Generalmente la persona de a pie, o sea, Carlos, Marcus o un inversionista extranjero que quiera abrir una cuenta en Paraguay, le va a costar abrir una cuenta. Es muy difícil. Es difícil, sí, y cualquier transacción que hace te piden muchísimo. O sea, los bancos hacen su trabajo, en general las instituciones financieras también, pero creo que falta tal vez más tecnología, más inversión en tecnología, y también darle más recursos a los organismos que tienen que investigar. La CEPRELAT tiene que es el organismo que investiga el lavado de dinero para el organismo administrativo, no judicial. Sí. Yo creo que no tiene todavía el software adecuado para investigar esto. Tal vez lo tenga, pero tiene que tener uno mucho más potente. No tiene suficientes funcionarios. Es un mundo muy complejo donde necesita una estructura de recursos humanos y también de sistema informático importantes, y también entender que la CEPRELAT es una unidad de inteligencia. ¿Qué significa eso? Sería como el FBI, como la CIA, o sea, tiene que manejar la información de manera confidencial para poder hacer su trabajo. Si se permea o si la información fluye de ahí y no se trata de manera confidencial, esas asociaciones criminales simplemente desbaratan el esquema y empiezan de otra manera. Pero ellos responden otra vez a un ministerio o al Banco Central, o ¿a quién responden? El director de la CEPRELAT tendría la jerarquía de ministro y es nombrado por el presidente de la República. Responde directamente al presidente de la República. Y es una cuestión que como país yo creo que nosotros deberíamos analizar. A mi criterio, el director de la CEPRELAT debería ser designado no directamente por el presidente de la República, sino también por el presidente de la República con acuerdo del Congreso, por ejemplo. O sea, debería garantizarse cierta independencia de criterio del director de la CEPRELAT, que pueda obrar fuera de eventualmente las decisiones que pueda tomar el presidente de la República. No hablo de este gobierno ni del anterior, hablo como una cuestión de institucionalidad. Debería garantizarse esa independencia. Como abogados, Ferrer, una de las especialidades es que trabajan entre los países, ¿no? O sea, básicamente multinacional. Sí. ¿Cómo perciben eso? O sea, ¿cómo perciben los demás países a Paraguay? ¿Ven mucha complicación ahí o fluye muy sencillo? La percepción que yo tengo de los colegas, Marcos, y también de los inversionistas, es que se sorprenden cuando vienen a Paraguay. Se sorprenden. Nosotros estamos en el piso 25, en la zona corporativa, es uno de los pisos más altos de Asunción. ¿Y de qué es lo primero que se sorprenden? De lo verde que es Paraguay. Es lo primero que me dicen, de lo verde y lo plano. Sí. Pero eso es una cuestión, diríamos, no tan trascendente para los negocios. Pero lo segundo que se sorprenden es, como te dije, la estabilidad y de la inversión que hay. De la inversión de real estate, por ejemplo, que hay acá. De los precios que no son tan elevados como en otros países y de las oportunidades. Y en mi experiencia, muchos de los inversionistas que vienen a Paraguay terminan enamorándose de Paraguay. Les gusta, hay mucha juventud. Hay mucha gente joven. En Paraguay tiene como un boom demográfico de gente joven de empuje. Tal vez nos falta más preparación en algunos puntos, seguro, pero se ve ese empuje, ese optimismo que no se ve en todos los países de la región, ¿verdad? Entonces me pasa con los colegas que están en otros países de Sudamérica, que ven eso, que sienten esa energía, que sienten ese crecimiento, y que en sus países es lo contrario, ¿verdad? Hay como un pesimismo. ¿Y qué falta a Paraguay de aquí en adelante para mejorar o acelerar todo ese camino? Falta garantizar que las instituciones funcionen. Colocar a gente idónea y gente íntegra en las posiciones claves. Banco Central, no digo que hoy no lo tengan, pero falta garantizar que eso sea un proceso permanente. La Fiscalía, en todos los lugares que exista gente idónea, íntegra, y que se garantice y se respete la institucionalidad. O sea, que si hay un cambio fáctico de poder, por el simple hecho que exista el cambio y que algún político esté ahora en el poder, no pueda afectar la institucionalidad y cambiar alguna de las personas que están en las instituciones. Falta respetar las instituciones y que las personas que están en las instituciones las hagan respetar. Y hacerlas respetar, ¿qué significa? Que emanen y irradien credibilidad y legitimidad, que es lo que falta, y falta mucho en Paraguay. De hecho, Paraguay todavía no tiene grado de inversión. Sí. Paraguay no tiene grado de inversión. ¿Y cuál es la principal objeción en general de las calificadoras de riesgo a Paraguay? No estamos en la parte macro. Paraguay hace rato macroeconómica está bien, y en los indicadores en general está bien, a veces un poco mejor, a veces un poco peor. De hecho, hace poco mejoraron la calificación de crédito de Paraguay. Pero ¿por qué no llegamos al grado de inversión?
la principal crítica es que Paraguay no tiene las instituciones fuertes para garantizar que ese proceso de legitimación y de transición democrática o de consolidación democrática se ejecute. Esa es la principal crítica y yo creo que ahí es donde hay que trabajar y es lo más difícil, porque trabajar con números es más fácil. Uno ajusta los recursos, los invierte aquí, los invierte allá, es más sencillo, pero trabajar con gente y obtener ese respeto a las instituciones cuando culturalmente estamos acostumbrados a que el poder prime sobre lo que está escrito es lo más complejo. Gracias, Carlos, por tu tiempo. No, por favor, Marcos, a las órdenes. Un placer y bueno, éxitos. Gracias, gracias. Gracias.